Vamos a orar, mis hermanos. Padre, queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das a cada instante, en todo momento. Gracias por concedernos también el tiempo para meditar en tu palabra. Confiamos, Señor, en que tú hablarás a nuestros corazones como lo has hecho a lo largo de todo este mes, con este tema tan importante, mi Dios. Así que te pedimos que tú nuevamente dirijas tus palabras a nuestros corazones, que entendamos la importancia, Señor, de tu palabra en nuestras familias, en nuestra iglesia, mi Dios. Que hagamos tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. A lo largo de este mes, mis hermanos, al pensar en un hogar con sabiduría, hemos dado un repaso, por lo menos a la parte que la sociedad ha descuidado mucho, pero que Dios, hermanos, nos invita a tenerlo en gran estima, en alta estima, como lo es la familia. Empezamos el mes, hermanos, hablando precisamente de ser un hogar que lucha. Y quiero pensar, hermanos, que hicimos un compromiso por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros padres, hermanos, en ser un hogar que va a luchar, por ganarnos, hermanos, el corazón de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, en ser hijos que honren a sus padres, a sus abuelos, y que podamos decir con orgullo, amo a mi familia, porque la sociedad, hermanos, las mentiras del diablo, a través de todo lo que está sembrando en la mente de los jóvenes hoy, está corrompiendo la familia, está negando, hermanos, a la familia. ¿Y sabe qué es triste? Cuando somos tolerantes a algo que Dios desaprueba. Seamos un hogar que lucha. Hace 8 días, mis hermanos, hablábamos de cuidar el vaso frágil. La atención que hay de parte de Dios, de la Biblia, hermanos, para la mujer. Y nos damos cuenta, hermanos, que la bendición que Dios le dio a la mujer merece ser honrada, merece ser mencionada, hermanos, reconocido lo que la mujer hace. Ya sea en su rol como mujer, como esposa, como madre, como abuela, como hermana. No podemos actuar, hermanos, de forma despectiva ante la mujer. Obviamente la mujer tiene que aprender, hermanos, a conducirse rectamente. Previamente a la predicación de hace 8 días leíamos Proverbios 31, ¿se acuerdan? Todo lo que hace una mujer. Y cómo es importante, hermanos, en la perspectiva del hombre, de Dios, perdón, que la mujer sea tenida. ¿Cuál es el concepto correcto de la mujer? Tiene que andar vandalizando todo, hermanos, para hacerse notar. Tiene que andar enseñando medio cuerpo para que pueda contar sus derechos. O puede ser esa mujer, hermanos, que impacta haciendo la voluntad de Dios. Y en ningún lado estamos hablando de humillar a la mujer, por el contrario. Creo que el diseño perfecto para la mujer está en la Escritura, por aquel que hizo a la mujer. Pero hoy, hermanos, vamos a ver algo interesante que tiene que ver también al ser un hogar con sabiduría. Y es el papel del varón. La importancia del papel del varón. Estaba viendo un documental, hermanos, que me llamó mucho la atención, de una forma preocupante. Están entrevistando a un tipo que yo sí creo que merece el infierno.
era un depredador sexual, pedófilo. Y eran más de 3,000, por lo que recuerdo, niños que él había lastimado. Y le preguntaron, ¿cuál es la característica de los niños que eliges? ¿Y sabe qué fue lo que respondió este tipo? Me pongo a analizar a los niños identificados. Y mis víctimas se caracterizan por ser un hogar donde no hay papá, donde no hay esposo. Esos son mis blancos, porque sé que no habrá problema, que no habrá quien defienda, porque son hogares que aunque dicen ser fuertes, siempre terminan cayendo. Y este tipo, hermanos, cometió esas barbaridades. Que Dios me perdone por lo que digo, pero no creo una mente como para hacer eso. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó mucho la atención? Que el diablo sí se fija en los hogares, hermanos. Y este hombre lo que hacía era buscar cura del varón, porque era vulnerable, decía él, y lastimó tantas vidas. ¿Sabe qué es lo interesante, hermanos? Que hoy en día se está viendo a la figura masculina, hermanos, como nocivo. Ser hombre ya no es apreciado, porque ya viene en nuestra genética algo llamado la masculinidad tóxica. Entonces, el mundo está haciendo todo su esfuerzo para que el hombre saque su lado femenino y entonces pierda la toxicidad en su masculinidad. Ya no quieren hombres protectores, ya no quieren hombres detallistas, ya no quieren hombres que estén al pendiente de su casa, quieren amigas en ambos términos. Y la verdad, hermanos, es que eso no fue el concepto con el cual Dios creó al varón. Dios le puso cuando hizo en la creación, hermanos, tomó de sus costillas de Adán, tomó a Eva y se la llevó para que Adán la viera. Y cuando Adán vio a Eva, hermanos, quedó impactado. Dios se la llevó a Adán. Hermanos, esto es bien interesante, pero ¿en qué momento Dios le lleva a Adán, a Eva? Una vez que Adán ha trabajado, lo puso en el huerto, dice todo el relato de Génesis, para que labrara la tierra. Y después de eso le llevó a Eva, no fue al revés. Una vez que Adán tuvo que trabajar, una vez que Adán supo que tenía que tener responsabilidades, Dios le concede la bendición de Eva. Ahora, el hecho de que Dios se la lleve a Adán implica una responsabilidad. No fue idea de Adán, no fue iniciativa de Adán. Dios la hizo y Dios se la da a Adán, hermanos. Es una forma de decir, te la encargo, Adán. Por eso Adán dice, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Soy responsable de lo que Dios me ha entregado. Y así que, hermanos, tenemos que aprender a mirar la masculinidad como Dios nos la da. El apóstol Pablo insiste y dice, comportaos varonilmente. ¿Cuál es el lado femenino del hombre? Mi lado femenino se llama Lucy, ese es mi lado femenino, es mi esposa. Me hace entrar en razón, me corrige, me dirige, me habla. Todo lo que tiene que ver mi lado femenino es mi esposa. Yo soy el hombre. Y no estoy diciendo aquí mis chicharrones truenan, porque hace 8 días veíamos que incluso Dios le dice a Abraham, ¿se acuerda? En todo lo que te diga Sara, escúchala. Así que no, la Biblia no pone ahí el patriarcado, como dicen ahora. ¿Sabe qué es interesante? Ahorita que ando usando el cubrebocas, me acordaba. Cuando nos llegó la pandemia, ¿se acuerdan? En el 2020 que tuvimos que cerrar todos los lugares. Yo supe y sé que hubo mujeres que no pudieron quedarse en casa, tenían que salir a trabajar, Dios les bendiga. Pero era interesante ver, hermanos, los centros donde uno iba a comprar. Y estaban puros hombres. Y ahí estábamos haciendo fila con nuestro carrito desinfectado. Todos los hombres.
puros esposos, puros papás, puros abuelos. Qué chistoso, ¿verdad? La masculinidad tóxica yendo a comprar para su familia. No sé cuántos le dijeron gracias, hermanas, si llegaba el esposo y le decían gracias por salir y exponerte. Gracias por traer la comida. Algunos incluso la pedíamos, ¿verdad? No, que nos traigan aquí a la puerta de la casa. Y era un muchachito, era un joven, el de la moto, el de las entregas, era un muchacho. Pero la masculinidad es tóxica. ¿Sí se da cuenta lo incongruente de la sociedad? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, hermanos, con respecto a esto. Honrar el varón. Los hijos necesitan una compañía sabia, hermanos. Los hijos necesitan aprender a ser sabios. Todo esto en la compañía del hogar. La mujer es un vaso frágil, pero poderoso. Maestra que sabe enseñar. La mujer es una bendición de Dios. Ahora, el varón, hermanos, recibe muy poca honra. Jamás en mi vida he escuchado que le lleven mariachis al papá en el Día del Padre. Siempre es a la mamá, dígame si no es cierto. Pero nunca he visto allá los mariachis, ¿verdad? Fuera del Día del Padre. O sea, qué curioso. ¿Por qué? No está mal. O sea, si a usted le gusta, está muy bien, ¿verdad? Pero son detalles, hermanos, que son válidos para notar acerca de cómo se estima al hombre, cómo se aprecia al varón. Y hay una guerra tremenda, hermanos, contra el hombre. En una dinámica, en una escuela, hermanos, ponían a recuperar valores familiares y estaban los papás varones, los papás con los hijos. Y entre las dinámicas estaba el abrazar y darle un beso al papá. Y me sorprendió mucho escuchar, hermanos, a unos muchachos decir, ¿cómo voy a besar a mi papá si es hombre? Yo soy hombre. Yo no puedo hacer eso, pues ¿cómo? La verdad me sorprendió y a la vez me dolió ver el rostro de estos hombres. Porque esperarían que sus hijos se acercaran y le dieran un beso. No. Y yo aprendí mucho esto de lo que hemos repetido mucho. Mi papá sabe que lo amo, pero no dé por hecho nada. ¿Se acuerda que hemos repetido mucho eso? No dé por hecho nada. Dígaselo. Dígaselo. A veces, hermanos, el corazón del hombre, creemos que es una piedra, ¿verdad? Es que no siente, es insensible. Pero déjeme decirle que no. No. A lo mejor algunos no lloran y se hacen los fuertes, pero sí les duele. Pero sí lloran. Lloran los esposos, lloran los papás, también los hijos, lloran los abuelos. Pero como es hombre, no hay problema. Y esto es bien difícil, hermanos. La Biblia nos habla mucho acerca de poder honrar a la figura del varón como se debe. Y no, los hombres caen, hermanos, en una forma tan generalizada de los hombres. Todos los hombres son iguales. Pero resulta que no. Porque así como hay depredadores como el que hablábamos al principio, también hay esos hombres que saben cuidar, que saben callar, que no gritan, que no ofenden, que están presentes, que cuidan, que ayudan, que escuchan. Y qué importante es, hermanos, que por lo menos en la iglesia peleemos por los valores familiares. Porque en la escuela, hermanos, mis hijos van en la primaria. Y en los libros de texto de 5º año de primaria, ya están hablando, hermanos, de corromper lo que es natural. Perdiendo ellos, hermanos, precisamente los niños, una dirección biológica natural. Y si nosotros como iglesia, hermanos, como adultos, no damos una guerra con ejemplo, hermanos, van a creer que de verdad ser hombre es malo. Y no hay nada malo en ser hombres. De hecho, hermanos, damos gracias a Dios por la presencia de los varones en la iglesia y creo que también en nuestras familias. Proverbios 20,
Vamos adelantito. Versículo, ¿qué versículo? 7. Así es, mis hermanos, creo que ya se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Mismos pasajes, un mes completo, y Dios nos sigue hablando. Proverbios 27. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿De qué manera podemos vivir honrando al varón? Aprendamos esto, hermanos. Cuando el varón recibe honra de sus hijos. Cuando el varón recibe honra de sus hijos. Dice el proverbio, hermanos, camina en integridad el justo. Y aquí sí podemos hacer hincapié también en esto del varón. El papá, hermanos, se esfuerza. No existe un hombre ni mujer, hermanos, que caminen en perfección. Pero sí, hermanos, caminan en amor y se conducen de esta forma. En integridad el justo. Y viene el regalo, dice, sus hijos son dichosos después de él. Si ese varón que figura, hermanos, masculinamente en nuestro hogar, nos ha legado un ejemplo, hermanos, de conducta, de trabajo, de cuidado, lo menos que merece, hermanos, es escuchar un gracias de parte de los hijos, de parte de los nietos. Hermanos, porque no hay mayor honra que cuando voltear atrás pueda ver que sus hijos han aprendido lo que él pretendió enseñarles. Que sus hijos, hermanos, si él llevaba una Biblia en su mano, su hijo no ha soltado esa Biblia. No necesito amarrársela con cinta a mis hijos para que no la suelten. Basta con que vean que el hombre justo camina en integridad para que sus hijos puedan mirar y decir, wow, mi papá. Y tal vez no anda con una capa roja, ¿verdad? Ni una S en su pecho. Pero vaya que esos papás son superhéroes. Hicieron, dijeron, enseñan, ahí están. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermanos? Hay muchas imágenes en las redes sociales acerca de esto, como una vindicación, hermanos, de todo lo que se ha estado publicando. Y resulta que los que tienen los trabajos más complicados siempre son los hombres. Quien se tiene que meter al drenaje son los varones. Quien tiene que estar en la basura, nunca he visto a una mujer, hermanos, en el carro del camión de la basura. Sí hay con su escobita y todo, pero ya cargar lo pesado que tiene que ver con eso, nunca. Los que se andan exponiendo, hermanos, en las luces, en los postes y todo eso, para llegar a su casa, hermanos, y que no les digan gracias, que los tengan en poco, es difícil, hermanos. ¿Y sabe qué? Al otro día se va a volver a levantar y va a ir a trabajar. Así que sí es importante, hermanos, que si nuestro rol es el de tener todavía a papá en casa, o poder recordar, hermanos, a papá por lo que hizo, cerrar los ojos y decirle a Dios gracias por lo que tú me diste en la vida de ese varón. Y ser claros en esto. Hemos hablado de la paternidad y maternidad. Hemos hablado, hermanos, acerca de la mujer, pero hoy sí quiero ser específico en esto. Pocas veces se le dice al papá gracias. Pocas veces se le dice al esposo gracias, diciéndole realmente lo que puede hacer, reconociendo lo que puede hacer. Y aquí la Biblia nos dice algo, que un hombre que camina en integridad, el justo que camina en integridad, no solamente lleva dicha a su hogar, sino que qué mayor dicha, hermanos, que ver a nuestros hijos felices. Y dígame si no es cierto eso. Ver a nuestros hijos felices ya es todo, ya es suficiente. Recibir el abrazo del hijo, recibir el abrazo, el beso del hijo, hermanos, llena al esposo, llena al papá. Procuren hacerlo si tienen a su papá todavía. Y si no, no dejen de darle gracias a Dios por él. Porque, nuevamente, y voy a insistir, no es de hierro el corazón. También se doblega, también se entristece. También es humillado el corazón del hombre. Así que qué interesante, hicieron una prueba, ¿cómo le llaman? Un experimento social. Y estaba una pareja discutiendo en el parque.
Y entonces el muchacho empezó a sacudir a la muchacha fuertemente y pretendía golpearla. ¿Y sabe qué pasó? Todos se levantaron y fueron a agredir al muchacho. Oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¡Qué cobarde! ¿Qué estás haciendo, verdad? Y lo hicieron al revés después. Y el muchacho callado y agachado, y la muchacha era la que lo cacheteaba y lo humillaba y le gritaba. ¿Y sabe qué hizo la sociedad? Sacó el celular y se pusieron a grabar. Pero nadie fue a poner un alto. ¿Por qué? Pues porque está sufriendo el hombre, porque es chistoso, ¿verdad? Porque se aguante. Algo haría, siempre dicen, ¿verdad? Y no necesariamente, hermanos. Vivimos en una sociedad bien retorcida. Y no aprobamos de ninguna forma el maltrato a ninguno de los dos. Porque así como tenemos que vivir cuidando y valorando al vaso frágil, hermanos, iglesia, esposas, hijos, tenemos que vivir honrando al varón también. Es creación de Dios, es imagen del Señor. Los hijos, mientras el papá mantenga viva, sea honrado, sea trabajador, nos corresponde decir: gracias, honro tu vida, eres un ejemplo, gracias por todo lo que tú me has dado, gracias por lo que tú me has enseñado. Y si no, yo siempre le digo a Dios: Señor, tengo un mensaje para mi mamá, ¿le puedes decir? ¿Puede usted decirle eso al Señor con respecto a su papá? Tengo un mensaje, díselo. Pero podamos tener presente esto. Camina en integridad, en su integridad, el justo. ¿Qué caracteriza a este justo? Integridad. ¿Qué caracteriza a este íntegro? Justicia. Va de la mano. ¿Y sabe qué? De regalo, hermanos. Sus hijos lo miran, sus hijos lo observan, sus hijos aprenden. Sus hijos son dichosos. Necesita oír, hermanos, la honra de sus hijos. Número 2, vámonos para atrás. Proverbios, ¿qué? 14:1. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos, por favor. Si lo tenemos, dice el pasaje: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así como debe oír, hermanos, la honra de sus hijos, también es menester que escuche la honra de su esposa. La honra que le debe su esposa. La mujer sabia, hermanos, sabe cómo atender. La mujer sabia sabe cómo hablar. La mujer sabia sabe valorar. La mujer sabia sabe reconocer. La mujer sabia puede entender. La mujer sabia es agradecida. La mujer sabia bendice. Ahora, todo lo que puso usted, porque yo sé que está tomando notas, ¿verdad? Porque si no se nos olvida, póngale una flechita, póngale, si usted es casada, a mi esposo, a mi esposo, a mi esposo. No puedo dejar salir a mi esposo de la casa sin bendecirlo. Ya, si no le pone lonche, pues por lo menos póngale para que se compre unos tamales por ahí, ¿verdad? Pero no puede salir el esposo sin antes la esposa pedir por él. Hermanos, esto debería ser un menester, una característica en todos los hogares cristianos. Hay mujeres que trabajan, hermanos. La Biblia nunca está peleada con las mujeres que trabajan. De hecho, honra a las mujeres trabajadoras. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, ante nuestra esposa, varones, ser proveedores. Pablo le dice a Timoteo: el que no provee para su casa, el que no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. ¿Qué significa esto, hermanos? No sé, tal vez diga: mi esposa trabaja, ella tiene su dinero y yo el mío. No me importa, la Biblia dice que me toca a mí proveer. Es que ella gana más que yo. No estoy preguntando, la Biblia está diciendo que como hombre me toca proveer. Así que tengo que tener ese cuidado, ser varón, ser hombre. Ya mi esposa decidirá, guiará, administrará muchas cosas que se hace así. Pero es mi responsabilidad no pasar por alto lo que tengo que hacer.
Ahora, si eso está ocurriendo, hermanas, es tan importante que ustedes puedan llegar y decir lo mismo. Gracias. Cuide sus actitudes, hermanos, hermanas, porque a veces el silencio es cruel. No sé, no digo que no tenga problemas, yo sé que todos los matrimonios los tenemos, hermanos, discutimos, pero a veces las palabras, el silencio, la acción, la mirada, hermanos, es suficiente para herir un corazón. Y hablo en ambos casos. Hoy reitero en los varones, porque tengo que hablar de los varones. Así que sí, hermana, cuando usted se enoja, los esposos nos damos cuenta que está enojada, nada más con su mirada, nada más con su palabra. Ya sabemos que hay algo que está mal. Hermana, no se desespere con su esposo, de verdad. No es que no entienda, es hombre. Vemos las cosas en otra perspectiva. Porque algo que para usted como mujer es apremiante, para nosotros como hombre no es que no nos importe, pero hay un orden diferente de concepción de las cosas. Y si no tenemos cuidado, tan solo eso, hermanos, será un conflicto grave en el hogar. Y puede ser un motivo de discusión o de malentendido. Así que, hermana, téngale paciencia a su esposo, de verdad. Hay quien me ha dicho, ¿verdad? Ya en consejería nos dicen, es que mi esposo es como si tuviera otro hijo, ¿verdad? Pues disfrute a sus hijos, le digo siempre, ¿verdad? Disfrute a su esposo en esa perspectiva también. Porque si usted, hermana, tiene atenciones con su esposo, también el esposo aprenderá a ser cuidadoso. Entonces, si el esposo le lleva una flor, hermana, y le lleva, no sé, se me ocurre una rosa, no le diga, ay, pero a mí me gustan las margaritas. Una de dos, ¿verdad? Porque lo que va a pasar es que el hombre tenga que andar buscando margaritas, o lo que sigue, pues ya no le llevo nada. Y entonces, hermanos, si se fija, empieza a cauterizarse el corazón, el amor, la dulzura, la ternura. A veces los hombres nos quedamos viendo a la esposa porque nos gusta, porque es nuestra esposa, porque la amamos. Hermanos varones, ¿cuál es la mujer más bonita que hay en la tierra? La mía, mi esposa. Claro que la va a ver, no le diga, ¿por qué me ves? Déjese querer por esa mirada coquetona del esposo. ¿Por qué? Porque nos gusta, hermanas. Porque la esposa, hermanos, es una fuente de bendición. Dice aquí, la mujer sabia edifica su casa. ¿Sabe cómo empieza un hogar con los esposos? Así de simple. Antes de que lleguen los hijos están los dos solos. Y si eso no se fortalece en ese tiempo, hermanos, cuando lleguen los hijos va a ser todavía más complicado porque ya no habrá tiempo. Ya no habrá chance de irse solos. Ya será difícil irse de novios. Y se empieza a volver una rutina, hermanos, en el que ya se perdió el romanticismo en el matrimonio. Recomendación que siempre damos nosotros, búsquese, robes a su esposa y llévesela a desayunar como cuando eran jóvenes, cuando eran novios. Dinámica que hacemos aquí, hermanos, en los días que teníamos reunión de matrimonios. Dígale a su esposa otra vez, ¿quiere ser mi novia? Porque cuando eran novios, caray, ¿verdad? Cuidaba, estaban en la llamada telefónica, ¿verdad? Cuelga tú, no, tú primero, ¿verdad? Y ahorita, ¿qué pasó? Cuando es por la llamada por teléfono, ¿qué vole? Hasta la esposa, ¿qué vole? No, pues ya, sale, bueno, ahí luego, pum, y ya se quedó. Se empieza a enfriar, hermanos, se empieza a enfriar. Y entonces, qué diferente, hermanos, es que cuando nosotros como matrimonio podamos trabajar en eso, el cuidarlas, cómo se enoja hasta cuando se enojan, cómo lo hacemos saber o expresar. Hermanos, el hecho de que estemos enojados no significa que dejemos de amarnos, acuérdese de eso. El hecho de que estemos molestos por X razón no significa que te he dejado de amar. Por el otro lado, cuando las cosas están bien, sus palabras alientan. Una de las cosas que a mí me encantan, de mi esposa, no sé, nunca se lo había dicho, y hoy lo va a oír. Es cuando estamos en casa y de repente me busca en una habitación y no estoy, y en la otra no estoy. ¿Sabe cómo me grita? Pero no le diga a nadie. Me grita, hombre de Dios, ¿dónde estás?
No sé con qué concepto lo dice, pero cuando me dice eso, me siento como pavo real. Mi esposa reconoce en mí algo y me llama: hombre de Dios, ¿dónde estás? Simples cositas, hermanos, que hacen que el corazón tenga paz, tenga seguridad. No te lo había dicho, mami, gracias. Pero son cosas tan simples, hermanos, que pueden hacer que el corazón del varón en el hogar se sienta bendecido y fortalecido. Nada más con sus palabras, hermanas. Fíjese bien en esto. Nada más con el gracias de los hijos, nada más con el te amo de los hijos, con el te honro de la esposa, suficiente para que el varón pueda caminar en integridad, en su justicia, producir dicha en los hijos y aquí verse envuelto, hermanos, con una mujer que edifica, porque sabe, conoce a Dios y sobre todo en este punto con el varón, sabe cómo tener, hermanos, su relación en casa. Honre al esposo, honre al varón, hermana. Hace mucha falta. No le voy a decir, por ejemplo, en la paternidad decimos, nos están robando a nuestros hijos. Aquí no creo que quieran robarnos a los maridos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sí pueden hacer? Destruir el matrimonio. ¿Y sabe qué es triste? Se llama divorcio. Porque Dios no creó el divorcio. Pero se da. 3. Vamos a regresar al pasaje inicial, capítulo 13, versículo 20. Permítame tantito. Vamos a leerlo, hermanos. Proverbios 13:20, todos dice: para honrar al varón, hermanos, necesita honra en su propio hogar. La honra de su propio hogar. El que anda con sabios, sabio será. Cuando tocamos la paternidad, hablábamos de qué lugar más sabio que el corazón de nuestros padres. Cuando hablamos de la mujer, hermanos, qué mejores consejos que los de una madre. Pero hoy que hablamos del varón, hermanos, qué importante es encontrar que esa sabiduría, hermanos, viene también de parte de Dios usando al varón, al esposo. No menosprecie el criterio de su esposo. Yo puedo arreglar el refrigerador. No se preocupe. Tal vez no sea el técnico, ¿verdad? Pero pues, algo le hará. Por lo menos va a rechinar más en la noche. No sé. Pero sí. Ok, gracias. Yo lo arreglo. Ya está. Ay, otra vez. Coleccionamos herramientas los esposos. Hasta los tornillos de botes. No lo tiren porque todo sirve. Todo sirve, ese es el dicho, ¿verdad? Y ahí tenemos herramientas que no ocupamos jamás. Ahí está, ¿verdad? Ya me compré una nueva remachadora, ¿verdad? No remachamos nada, pero ahí tenemos la remachadora, ¿verdad? Hay gastos innecesarios. A lo mejor algún día sí necesita que le remache un cinturón. Ya está, ya tiene la remachadora, ya ve. O sea, pero cosas, hermanos, que a veces por simplemente un pensamiento diferente se menosprecia. Pero hoy podamos salir de una forma diferente. El que anda con sabios, sabio será. Busquemos la sabiduría que Dios nos da en casa, hermanos. Busquemos la sabiduría que Dios nos da en las familias. Busquemos como familia la sabiduría que Dios nos da. El primer día les mostraba, hermanos, acerca de la importancia de, por lo menos aquí en la iglesia tenemos formas para buscar a Dios en familia. Una de ellas es la célula, ¿se acuerdan? Hasta le pedí a la célula azul, a la célula roja, párense. Que la iglesia vea quiénes conforman la célula. ¿Por qué? Porque son estudios que se hacen en casa, como familias.
No es un culto, es un estudio, un análisis, hermanos, para nuestra relación con el Señor. Y ese procuramos hacerlo en familias. No es aquí, es en las casas que se abren. ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Porque si no existe la honra en el hogar, hermanos, no existe la sabiduría en el hogar, tendremos mucho que lamentar, hermanos. Pudiendo haberlo evitado. La compañía más segura son otros cristianos. La compañía más segura es el consejo de mis padres. La compañía más segura es el ejemplo que le doy a mis hijos. Y eso es preocupante, hermanos. Pues yo sé que ustedes sabemos, no somos eternos, no le vamos a durar a nuestros hijos toda la vida. No sabemos si mañana hemos de despertar. Así que por eso es importante que yo hoy pueda acercarme con mi papá y decirle, te amo. Gracias. Acercarme con mi mamá y decirle gracias. Acercarme con los hijos y abrazarlos y decirles, hijo, quiero, todo lo he hecho por ti. Ahora poder acercarnos directamente a la mujer, mamá, esposa, hermana, cuñada, concuña, no sé, gracias por tu esfuerzo, gracias por tus lágrimas, pero también al varón, hermano, esposo, tío, abuelo, gracias. Este mes Dios nos habló mucho con los mismos pasajes, enseñándonos una misma cosa, pero de forma diferente, de forma lineal, porque la mujer debe ser dignificada conforme a la palabra de Dios. Y porque el hombre no debe caer, hermanos, en que su forma, su naturaleza, su musculatura, ya ve que los hombres somos bien robustos naturalmente, y todo se concentra de repente. Porque esta es que yo me concentro y todo aquí estoy concentrado. Merece la honra, hermanos, digna de todo hombre, como lo marca la Escritura. Y después dice, más el que se junta, pero el que rechaza todo esto no tiene garantía de felicidad, hermanos. El primer mandamiento con promesa, ¿se acuerda cuál es? Y el mundo ya no honra a los padres. Pero Dios sigue diciendo que ese pasaje tiene vigencia. También el Señor nos dice que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil. Y la mujer hoy sale a pelear con espadas, con machetes, echando petardos. Eso es lo que Dios espera. Es una mujer honrada, así como, hermano, no sé, yo lo decía algunas chicas que me preguntaban, o sea, ¿tú crees que vas a ser atractiva para un hombre si te ven toda así violenta y aventando y regresando? O sea, no te haces atractiva. No importa si estás bonita. Tu actitud va a demeritar mucho lo que hay en tu rostro. Pero lo mismo va al hombre, ¿verdad? Si el hombre resulta que es un machista, si es un golpeador, si es un agresivo, los hombres a veces en la secundaria creemos, mientras vean que todos me tienen miedo, me volveré atractivo. Pues no, eso es ser violento. Y el hombre que grita, me decía una hermana, el hombre que grita es el hombre que a la larga va a pegar. Qué interesante, porque algo que tenemos que aprender entonces es tener control nosotros los hombres. No está mal que nos enojemos, está mal que nuestras reacciones no tengan templanza. Pero también está mal, hermanos, que pasemos por alto la dignidad que el hogar merece. Mi hogar fue formado por Dios. Tal vez yo no le pedí a mi papá y a mi mamá que me tuvieran, pero Dios me bendijo con mis padres. Ahora, yo tengo una esposa que sí busqué, por la que oré, por la que lloré. Ahora, mi trabajo es honrarla, cuidarla, ser cuidadoso con ella, lo mismo que ella conmigo. Por lo menos tener esa diligencia y ese cuidado. Y si nos damos cuenta, hermanos, todo lo que el Señor está enseñándonos es quitar el egoísmo, porque no puedo pensar en mí. Voy a pensar en mi esposa, voy a pensar en mis hijos, la esposa piensa en el esposo, piensan en los hijos cuidan a los padres. Y resulta, hermanos, que se crea una fortaleza hermosa que se llama familia. Y una familia con sabiduría sabrá mantenerse en pie. El que anda con sabios, sabio será. Una familia en sabiduría podrá prosperar, mantenerse, sostenerse, porque tienen el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Pero el que no considera nada de lo que hemos visto, hermanos. Me decía mi mamá, no vengas al rato llorando, porque es lo que va a pasar. Todo por hacer de lado esto, hermanos. La compañía más segura, el corazón más seguro, la sabiduría del Señor está en el hogar cristiano.
Llévese de tarea esto, hermano. Cuando llegue a su casa, cuando llegue y estén en la soledad de su casa a la hora de la comida, mírense a los ojos y agradezcan a Dios por las personas que están allí. Agradezcan a Dios porque este mes el Señor nos insistió mucho en nuestra familia. Porque Dios nos dio dignidad a través de la palabra. Esto es lo que Dios quiere de mí. Esto es lo que voy a hacer. Y antes de que le den la primer cucharada a los chilaquiles, el pozole que va a comer, tome la mano de su esposa. Tome la mano de su esposo. Tome la mano de su papá, de su mamá. Tómense como familia las manos, mirándose a los ojos y solo digan, gracias. No necesitamos decir más. Gracias. Cuando el esposo le dice gracias a la esposa va a sonreír. Cuando el esposo escucha de la esposa gracias, el esposo va a sonreír. Y cuando estos dos estén mirándose a los ojos con ternura, diciéndose gracias, en automático volteen a ver a los hijos y los hijos van a estar sonriendo. Porque los hijos son dichosos después de aquellos que caminan en integridad. Pero aprendamos eso, hermanos. A ser un hogar que lucha, a cuidar del vaso frágil y a vivir honrando al varón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas y nos confrontas. Tal vez hemos cometido muchos errores, Señor, y hemos lastimado, hemos ignorado, Señor, el corazón de aquellos que nos aman, ya sea esposa, padres, hijos. Enséñanos a conducirnos, mi Dios, dignamente, en el rol en el que tú nos has establecido. Y que nuestra conducta, Señor, pueda verse, Padre, reflejada en la seguridad y en la dicha de los que nos rodean. Que podamos, Señor, ser esa palabra que sana, esa palabra que edifica, esa palabra, Señor, que fortalece. El mundo está diciendo una gran cantidad de mentiras y el diablo está aprovechando toda oportunidad para lastimar, para robar, para matar, para destruir. Señor, enséñanos a ser una familia que lucha, un hogar con sabiduría. Necesitamos que tú nos ayudes, porque el esposo necesita de tu sabiduría para ser un buen esposo, porque la esposa necesita de ti para ser una buena esposa, los hijos necesitan de ti para ser buenos hijos, pero de esa misma forma, Señor, el esposo necesita la honra que le da la esposa. La esposa necesita sentirse honrada por su esposo, y los hijos también honrados por sus padres, y los padres por los hijos. Señor, guía nuestros ojos de forma correcta. Guía nuestras palabras de la forma correcta. Aún nuestro silencio, úsalo tú para bendecir, para edificar, para pelear por nuestras familias, Señor. Así que te pedimos por cada una de las familias que están aquí. Enséñanos a actuar correctamente, mi Dios. Enséñanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.